Al explorar el ascenso de George H. W. Bush, es imposible ignorar los métodos empleados y las fuerzas en juego. Profundizando en los primeros cimientos familiares sobre los que se construyó su legado político, revelamos una serie de acciones oscuras, cuyas implicaciones continúan resonando en la sociedad actual. Al navegar por el extenso historial de su tiempo en cargos públicos, nuestro objetivo es arrojar luz sobre la intrincada red de poder e influencia relacionada con su ascenso sin precedentes al cargo más poderoso del mundo. Nacido en una familia acomodada y con raíces políticas en Milton, Massachusetts, a George Herbert Walker Bush se le inculcó la ambición desde una edad temprana. La influencia financiera y política de la familia le ofreció un trampolín ventajoso para desarrollar su carrera en el servicio público. Su padre, el senador Prescott Bush, también jugó un papel fundamental al guiar su trayectoria política. Después de graduarse de la Academia Phillips en Andover, Massachusetts, el joven Bush se alistó en Estados Unidos. Armada y fue desplegado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Fue durante estos años tumultuosos que Bush comprendió por primera vez el valor de las alianzas estratégicas y la potencia de ejercer el poder discretamente. Habiendo trazado su rumbo dentro de la industria petrolera, Bush alimentó sus aspiraciones políticas. En 1964, ganó con éxito la nominación republicana para el Senado de los Estados Unidos, pero lamentablemente perdió ante el senador Ralph Yarborough. Sin embargo, a principios de 1970, comenzó en serio su campaña para el Senado para las próximas elecciones. Dentro del ámbito de la política internacional, la Agencia Central de Inteligencia ha funcionado durante mucho tiempo como un conducto principal para implementar y proteger los intereses del gobierno de Estados Unidos. Fue durante su mandato en la CIA cuando creció la propensión de Bush a operaciones clandestinas y al uso del poder encubierto. Su papel aquí fue fundamental para sentar las bases de su ascenso al cargo más alto del país. Bush continuó empleando las mismas tácticas encubiertas una vez que centró su atención en la presidencia. Su participación en el escándalo Irán-Contra de finales de los años 1980, un plan para planificar en secreto el intercambio de armas por rehenes entre Estados Unidos, Irán y los rebeldes de Nicaragua, sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos de su carrera política. George H.W. La carrera política de Bush fue producto de su voluntad de operar más allá de la luz del escrutinio público. Sin embargo, su uso de tales métodos no equivalía necesariamente al apoyo popular. A pesar de esto, logró aprovechar las palancas del sistema político interno y externo para asegurar la presidencia en 1988, elegido para la presidencia en un momento en que la diplomacia estaba siendo recalibrada tras el deshielo de la Guerra Fría. El manejo de Bush de la Entente Internacional, la Guerra del Golfo y la gobernanza de posguerra se convirtieron en algunos de los capítulos definitorios de su mandato. La década de 1990 también fue testigo de una mayor atención a los derechos humanos y al papel de Estados Unidos para garantizar una apariencia de justicia y rendición de cuentas. Sin embargo, durante el mandato de Bush, en medio del escenario político impulsado por la exigencia de establecer autoridad, tales principios fueron vistos a través de lentes variables y a veces contradictorios. A lo largo de su presidencia, pero particularmente durante sus últimos meses en el cargo, Bush encontró su integridad constantemente cuestionada a raíz de crisis nacionales e internacionales. Sin embargo, tal vez fue en estos tiempos turbulentos cuando el verdadero carácter de su legado comenzó a revelarse. A medida que los hilos de la verdad tejieron patrones complejos a lo largo de su vida, lo que se vuelve innegablemente evidente es la naturaleza intrincada de estas pruebas y tribulaciones. Para trazar un rumbo dentro de las mareas rápidamente cambiantes de la fortuna política, uno casi se ve obligado a volver a actos que son al menos cuestionables, si no simplemente clandestinos. George H.W. Bush, una figura enigmática en las páginas de la historia de Estados Unidos, no debe definirse únicamente por su valiente fachada o su estimada personalidad. Como ocurre con cualquier ser humano, es la mezcla de sus logros y falibilidades ayudada y tal vez alimentada por una fascinante combinación de poder, estrategia e inevitabilidad la que forma la verdadera silueta de su narrativa política. Opiniones contradictorias, tumultuosos arcos de éxito y caída, y el acompañamiento de inevitables fuerzas entrelazadas, todos ellos encarnan la espectacular fantasmagoría de la saga política de Bush. Juntos, reflejan la noción de que la verdad no siempre es blanca o negra y, al parecer, las percepciones son realmente relativas. Shadows of Power, entonces, emprende un viaje tumultuoso, una odisea hacia la confluencia de acontecimientos, tanto abiertos como encubiertos, que culminó con el triunfo político de George H.W. Arbusto. Esta exploración, una historia de complejidad humana y negación pública, se vuelve necesaria en nuestro esfuerzo continuo por discernir las ambigüedades que rodean la noción de poder. La vida de George H.W. Bush demuestra que la búsqueda de poder es a menudo un camino borroso, lleno de desvíos y sombras. Es un camino bordeado de reglas diplomáticas tácitas, las compensaciones de la necesidad en tiempos de guerra, el espionaje encubierto y el torbellino de campañas políticas. Como tal, la noción de directrices morales y éticas a menudo queda eclipsada por el brillo de la aspiración y el atractivo del éxito. A través de esta exploración integral del ascenso y reinado de George H.W. Bush, nos enfrentamos a la cruda comprensión de que a veces la búsqueda de poder nos lleva a abandonar la luz de la verdad.
Y así, a medida que profundizamos en las sombras del poder, nos enfrentamos cara a cara con una verdad inquietante: el pasado podría ser más fácil de ver en retrospectiva, pero nunca está realmente claro. Solo quedan las sombras, lo que arroja dudas e incertidumbres sobre lo que fue, lo que es y lo que podría haber sido. Paradójicamente, a pesar de nuestra incesante búsqueda de la verdad y la justicia, solo nos queda un espectro informe de conocimiento y comprensión. Como George H.W. Bush alcanza su cenit político, y se desvanece en los anales de la historia, su legado, al igual que el hombre mismo, sigue siendo objeto de controversia e interpretación. El líder compasivo, el intrigante o el servidor público leal dedicado al bienestar de la nación, que entre estos retratos polares realmente captura la esencia de George H.W. Arbusto. El umbral de la dinámica geopolítica de la época que marcó el ocaso de la Guerra Fría, y el surgimiento de un sistema global unipolar. Y, lo más intrigante, es que nuestra comprensión de Bush, y las complejidades de su época realmente cambió en las 2 décadas que transcurrieron en nuestro pasado. Las tensiones entre perspicacia y propaganda, idealismo y realismo, servicio público y ambición personal que colorearon a George H.W. El panorama político de Bush ilustra los desafíos del liderazgo, y la lucha persistente por equilibrar objetivos múltiples, a veces contradictorios, en pos de objetivos personales y nacionales. La progresión hacia el poder absoluto rara vez sigue una trayectoria sencilla, es un camino inherentemente tortuoso, comprimido con variables intermedias como estratagemas estratégicas y actos de manipulación, tanto abiertos como encubiertos. El enfoque del humo y los espejos desarrollado en esta búsqueda caracteriza en más de un sentido el legado dejado. Mientras reflexionamos sobre la narrativa convincente que rastrea a George H.W. en el viaje de Bush hacia la cima del poder, no podemos evitar enfrentarnos a la naturaleza esquiva de la verdad y la validez. Nuestra búsqueda de la verdad clara e inequívoca a menudo resulta en no encontrar nada bueno o malo, solo contornos vagos y sombras mal definidas. Hoy, estando en el umbral de una nueva era política, podemos aprender de los ejemplos del pasado. Podemos comprender la importancia de la veracidad, el significado de la integridad y, sobre todo, captamos la lección crucial de que, a la hora de hacerlo, las acciones tomadas en las sombras del poder tienen una manera de salir a la luz. A medida que los capítulos de la historia sigan desplegándose, las sombras del poder seguirán desempeñando un papel fundamental en la configuración de la trayectoria. En medio de la esquiva danza entre verdad e invención, honestidad y pretensión, luz y sombra, una cosa es segura: el pasado nos recuerda que el viaje hacia el cargo más alto es a menudo una historia de decisiones importantes, motivos ocultos y consecuencias profundas. El relato de George H.W. El ascenso de Bush, su gobernanza y el impacto pandémico de sus elecciones resuenan en los pasillos de la historia, un testimonio de la naturaleza compleja de la dinámica de poder. A medida que los mundos dentro de los mundos se revelan, a medida que se desarrollan maniobras sombrías a la cruda luz de la retrospección, tomamos esta narrativa, que florece con brío y vitalidad, y absorbemos las lecciones proporcionadas, extraemos ideas y nos preparamos para navegar los cursos siempre fluctuantes de la resonancia histórica. Desde los embarrados campos de batalla de las guerras globales hasta la esfera desinfectada de las salas de juntas políticas, el clamor por el poder persiste, proyectando una considerable sombra de duda y mística en el camino recorrido por nuestros líderes. Es este tira y afloja entre luces y sombras, entre abierto y encubierto, el que encarna la esencia de la dinámica política. Fue en las sombras del poder que George H.W. Bush moldeó su notable legado. Esta narrativa de George H.W. El viaje de Bush que se desarrolla bajo la luz parpadeante de la historia es un intrincado mosaico de maniobras estratégicas, determinación tenaz y una búsqueda incesante del poder. A medida que profundizamos en esta enigmática historia, debemos reflexionar sobre la inquietante pregunta: ¿podrá alguna vez la búsqueda del poder disociarse completamente de las sombras? Es en medio de estas sombras desconcertantes que se ha desarrollado la historia de vida de Bush, a veces impenetrable, a veces reveladora. Elizabeth Drew dijo una vez: la verdad siempre es antagónica al poder. En el caso de George H.W. Bush, esta guerra entre la verdad, el poder y las sombras que crean se seguirá librando, tanto en los anales de la historia como en el corazón de la conciencia humana colectiva. A medida que la narrativa llega a su fin, las marcas indelebles de poder, las sombras y el apretón de manos entre la verdad y el engaño se hacen evidentes en la vida de George H.W. Arbusto. Al concluir este intenso viaje, persisten un montón de preguntas y solo la voluble pluma de la historia puede decidir el desenlace final. En nuestra búsqueda de la comprensión, debemos navegar por el intrincado laberinto de acciones y motivaciones, de tonos de gris y marcados contrastes, que constituyen el tapiz de George H.W. la vida de Bush. Las sombras que proyecta, los caminos que recorrió y los ecos que aún resuenan según sus pasos proporcionan un absorbente punto de reflexión, una lección sobre el juego limpio y sucio y una advertencia sobre la verdadera naturaleza del poder. Captando la vida y el legado de un hombre tan enigmático como George H.W. Bush es una tarea de enormes proporciones. El camino tomado no fue claro ni recto, pero lo que sí salió a la luz fueron las sombras, sombras de poder, sombras de verdad y sombras de una vida oscurecida y revelada por las complejidades del poder y la lucha muy humana entre el bien y el mal.